Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su compañía, gracias por tener la oportunidad de platicar con ustedes en esta noche, en este lunes. Estamos arrancando semana y me da mucho gusto tener la oportunidad, tener ocasión de hacer comunidad aquí con ustedes en Juan María Naveja Comunicación. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por compartir esta transmisión, en fin, hacer posible este encuentro que tenemos de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Espero que hoy tengamos oportunidad de abordar una bola de temas que la verdad nos van a dar luz sobre lo que viene pasando en el país. Y pues no solamente en el país, sino en el mundo, porque el tema, lo relacionado con la pandemia nos está dando dolores, verdaderos dolores de cabeza de toda índole. Pero bueno, pues hay mucho de qué platicar. Sobre todo, veamos qué está pasando con esto de la pandemia, una vez que por un lado nos decía el presidente que Pfizer, la farmacéutica, había hecho del conocimiento que por órdenes no por órdenes, sino en respuesta a Naciones Unidas, se había decidido disminuir la entrega de vacunas a algunos países para apoyar a países pobres. Vamos a platicar acerca de todo esto, vamos a platicar de este tema, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el país, en donde qué relajo traen con la vacuna, porque todo es desde el punto de vista político. Ahora hasta los siervos de la nación, este grupo de López Obrador que ha venido procurando votos desde el gobierno para Morena, está en medio de todo esto. ¿Por qué? Pues porque algunos siervos están recibiendo la vacuna. Al mismo tiempo hay una nueva cepa, ¿qué quieren que les diga? Hay una nueva variante del COVID-19, pero esto está en México, independientemente del caso de Gran Bretaña, algo en Japón, en México se está presentando una situación de esta naturaleza y pues lo vamos a platicar qué es lo que ha pasado de todo esto. Oigan, ¿qué opinan? Que pues ya hoy Ricardo Anaya está diciendo que no va a buscar la diputación, pero está de antemano hablando que va a visitar 1,000 municipios porque él quiere volver a contender por la presidencia de la República. Es otro tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, les tengo por ahí unas de esas cosas que no puede creer uno que se den con respecto a las aspiraciones políticas. Escuchar a Carlos Villagrán con este tipo de cosas, ver los candidatos que trae uno de los partidos con que dice que va a utilizar luchadores y artistas como candidatos. Bueno, de veras cabe señalar que este es el nivel que muchas veces se presenta en el país con respecto a lo que está pasando. Bueno, pero en fin, de todo esto vamos a platicar el día de hoy. Gracias por su compañía, gracias por participar con sus comentarios y pues vamos a entrar de lleno precisamente con uno de estos temas que es lo relativo a la vacunación. La vacunación y lo que viene sucediendo porque, pues miren, a mí me gustaría que fuéramos un país, y lo digo también en el caso de Estados Unidos, en donde el gobierno estuviera haciendo un gran papel, pero se ha venido de alguna manera presentando una serie de síntesis de lo que ha sucedido particularmente en México desde que se inició la pandemia. Miren, esto lo encontré en Twitter, también producción ahí, Karenina estuvo al pendiente de esto que publicó, que subió a Twitter Chumel Torres y que de alguna manera nos da pie para entrar de lleno con los comentarios del día de hoy. Vean esta acumulación de temas de lo que ha sucedido en el país a lo largo de la pandemia. Estamos preparados para enfrentar el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales. No es algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza,
para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Así es como se veía, así voy a interrumpir un poquito esta síntesis, así es como se veía en un principio, así es como lo veía el gobierno cuando ya en el mundo se hablaba de una epidemia que luego se habló de pandemia. Así es como lo estaban presentando ya en marzo, cuando ya había situaciones que se estaban presentando, pero vamos a seguir escuchando qué es lo que dijo el presidente de la República a lo largo de sus comparecencias matutinas. Para evitar que haya amarillismo, exageraciones, para que haya una psicosis colectiva. Nosotros estamos saliendo del periodo de invierno y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal, no llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos más técnicamente más avanzados que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. Él es el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Jorge Alcocer, igual que López Obrador, diciendo que no era para preocuparse, que no era tan grave la pandemia, que no había que usar la mascarilla. ¿Saben qué dice? No es tan grave. ¿Qué pensarán? Hoy escuchaba a la doctora Lori Jiménez Fidi que decía que no sería descabellado pensar en 350,000 muertos en México a causa de la pandemia. Pero sigamos escuchándolo porque todo esto fue lo que nos recetaron durante el principio. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado, no. Lo que tenemos es claramente suficiente, no tomar medidas exageradas de que vamos a cerrar esto, vamos a tomar estas decisiones, no es necesario. Invariablemente, las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. ¿Por qué razón? Porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados. El coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más del 95% de casos leves. Indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida. ¿Qué les parece? Les estoy interrumpiendo. ¿Qué les parece López-Gatell en ese plan? De decir, 95% no da de casos para casos graves, no ataca la vida. Cuando en el mundo estamos ya acercándonos a más de 25 millones de contagiados. En Estados Unidos están hablando del riesgo de que de aquí, de lo que queda de enero, lleguen a 500,000 muertos. Así es como veían, en manos de quienes hemos estado durante todo este tiempo. Que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo. Eso es lo que decía Hugo López-Gatell, eso es lo que decía Jorge Alcocer y eso es lo que decía el presidente de la República durante el arranque de la pandemia. Nomás ellos lo decían, porque en el mundo ya se había dicho que se trataba de la llegada de una pandemia que iba a ser dolorosa, que iba a ser devastadora en muchos sentidos. ¿Qué van a decir ahora que estamos en problemas hasta para la vacuna? Bajo estas circunstancias, esa es nuestra triste realidad con quienes han estado, en manos de esta gente que es en quienes hemos estado, dice Chumel Torres en esto que él lo fijó. Eso tenemos y el que les diga que no, que refute este video. Los peores líderes en el peor momento. Ahí está, es el video tal y cual se ha presentado. Pero no solamente eso, miren, para aquí tienen enfrentar aquí les voy a presentar otra situación que se ha presentado, esta es de TikTok. el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales,
no es algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza. Ahí lo tienen. De nuevo, esto en TikTok, 22 de febrero. 22 de febrero del año pasado, en esas condiciones es que lo decía el presidente de la República, y que pues precisamente por eso les he querido compartir esto que ha circulado ya en los últimos días para reiterar lo que estamos viviendo en el país. Bueno, pues gracias por su compañía, gracias por participar, por compartir la transmisión, y que pues levantemos las antenas, porque esto no se ha acabado, esto viene todavía para más tiempo. Gracias a don Marcos Gerade Budebo, dice saludos Juan y a toda la comunidad. Urscam, muy buenas noches a todos desde Nuevo Vallarta. Erika Brul Morales, buenas noches. Carmen Robles Gil, buenas noches. Juan María y Comunidad Naveja Pensante. María del Carmen Gutiérrez, buenas noches, saludos. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches. Juan María y Comunidad Naveja, honrada de coincidir. Delia María, desde Sinaloa, dice buenas noches, comunidad, saludos. Maestro, gracias, Delia María. Jesús Manuel Harper Tolosa dice buenas noches, Juan María y Comunidad Naveja. Hay muchas cosas que analizar, un abrazo, así es. Santiago Barcán, buen día desde Querétaro. López, cada día peor. ¿Cuándo terminará esto? Dice Erika Brul Morales, saludos desde Chihuahua. Carmen Robles Gil, feliz inicio de semana, Comunidad Naveja, saludos Carmen. Jaime Sánchez, buenas noches, comunidad. Erasmo Rodríguez Oregia, buenas noches, vamos de mal en peor, así se las gasta la cuarta perdición. Marta López, buenas noches, Juan María y Comunidad Pensante Naveja. ¿Será cierto que en la vacuna china también vienen placebos y vacunas reales? No lo sé realmente, Marta, y apostar a si es verdad o es mentira es especular. Creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos en no caer con versiones que no estén confirmadas. Yo, la verdad, no tengo elementos para decirlo. En esto sí hay que ser muy serios, porque de lo contrario, pues no ganamos nada. La vacuna china, pues hasta donde se ha dicho, también puede, porque todavía no es aceptada en todos los países en donde va a consumirse, no ha llegado a la culminación de la fase 3. Vamos a ver en qué condiciones se da. De hecho, mucha gente se dice que en algunos lugares del mundo ya han estado practicando con la vacuna china. Mónica Echevarría, saludos desde Los Mochis, Sinaloa, gracias. Luis López Tamayo, saludos desde Puebla. Lucy Bustamante, buenas noches, Comunidad Naveja. Mari Tere Fraga, buenas noches, saludos. Lucy está también en Sinaloa. Arián Cala, buenas noches desde Morelia. Josefina Martínez, buenas noches, maestro Juan María y Comunidad Naveja, excelente inicio de semana. Jorge Gutiérrez, buenas noches, Comunidad Naveja, saludos desde Hermosillo, Sonora. Lourdes Barragán, también buenas noches, dice estimada Comunidad Naveja. Ligia Villanueva, buenas noches, Comunidad Naveja, no entiendo la negación de los López para que clínicas privadas puedan aplicar la vacuna. Sí, este es uno de los temas que tenemos que tratar. De hecho, es uno de los temas que les tengo por aquí, porque yo no entiendo cómo es posible que estén hablando de vacunas a los siervos de la nación y no en el caso de los hospitales. Bien, escuchen lo que hoy le dijo el doctor Francisco Moreno a mi compañero, el jefe el director editorial de Mega Noticias TVC, Raúl Frías Lucio, cuando lo entrevistó el día de hoy. Pues sí, ha sido mucha incertidumbre, ha habido muchas cuestiones que desde un principio se comentaron y que hago énfasis en ese artículo, acerca sobre todo de cómo se ha llevado el manejo de la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo que se trata de un virus nuevo, que hemos ido aprendiendo a través del tiempo de él, pero da la impresión de que el virus incluso ya cambió, ya tenemos una diferente variable del virus, una cepa que no es totalmente la original, y la forma en cómo se ha manejado la pandemia no ha variado. Es decir, no hemos hecho ajustes ni en el exigir el uso del cubrebocas, que creo que es algo que se necesita, viendo tanta gente afuera en la calle que no trae cubrebocas. Necesitamos además certeza en cuanto a las vacunas. Insisto, los hospitales privados todavía no tenemos en sí claro cuándo vamos a ser vacunados.
Y no solamente hablo de los médicos, hablo de las enfermeras, de los camilleros, de las personas que están dando su vida por atender pacientes con COVID. Eso no es diferente en el sector público del sector privado. Los dos sectores hacemos medicina. Los dos tratamos pacientes con COVID. Y creo que tenemos tanto derecho a tener la vacuna como la tienen los médicos de instituciones públicas, las enfermeras de instituciones públicas. Y por alguna razón se nos ha dejado al último. Está bien, pero lo que queremos es certidumbre de cuándo nos van a poner esas vacunas. Ahí tienen las palabras del doctor Francisco Morales. Él es el epidemiólogo en jefe del Hospital ABC de la capital de la República, en esta entrevista que le realizó Raúl Frías Lucio a Paco Moreno, el doctor Francisco Moreno, quien ha sido sin duda alguna uno de los artífices de la lucha contra la pandemia. La verdad es que creo que ha sido muy, muy destacado lo que han hecho los médicos, todo el personal sanitario de instituciones privadas, a la par que los equipos sanitarios de las instituciones públicas. Como decía el doctor, no podemos separar. Y yo veía, no sé si lo vieron, unas imágenes de un paramédico que decía que trabajaba en el ISSSTE y que pues les estaban negando la vacuna, agarró la bata y dijo, la tiró al piso y incendió todo lo que traía puesto en ese momento del equipo médico, y pues simple y sencillamente dijo, no se puede de esta manera porque no estamos arriesgando la vida y no estamos contando con el apoyo necesario, el apoyo indispensable, lo decía. En fin, voy con más comentarios de ustedes que hacen el favor de participar con algunos análisis, con algunos señalamientos. Dice Vigasi Gasic, hola a todos los pensantes de la comunidad, testito, buenas noches a toda la comunidad, aquí saludándoles y atento a los comentarios del señor Naveja. Gracias. María Hernández, hoy entran los migrantes por órdenes de Don Gato y su pandilla, la Guardia Nacional les va a dar la bienvenida con casa, trabajo, dinero, vacunas y boletas de elector para votar por ellos. ¿Con qué dinero si ya no vamos a pagar impuestos? A ver de dónde saca dinero. Erasmo Rodríguez Oregia dice, tantos problemas y este gobierno inepto, nefasto e inútil. Marta López, acá en Chihuahua, anda el superdelegado del bienestar bien activo haciendo encuestas a los chihuahuenses y se ostentan como servidores de Morena. ¿Qué no se supone que las encuestadoras son apartidistas? Así debe ser, así debe ser. Vigasi Gasic dice, no se dice gente, ella es plural a ese nivel y no sabe ni hablar bien, eso es lo que está señalando. Erika Brul Morales, ni un voto a Morena. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches maestro Juan María y comunidad, un verdadero desastre este gobierno de Don Gato y su cuadrilla de incompetentes. Santiago Barcán, qué gente es tan tonta, dice, bueno, sí es, bueno, pero pues tratar de orientar, ni siquiera les dan a entender. Juan José Orozco, buenas noches, señor Naveja, muy buenas noches, gracias. Aquí me quedo, Maru, para entrar a otro detalle. Miren, el día de hoy me encontré, entre las cosas que les he preparado, con el programa que Moisés Naim, el especialista en finanzas y economía venezolano, que fue ministro de Finanzas de Venezuela, y él habló con el sociólogo y médico de la Universidad Yale, Nicholas Christakis, y me gustó mucho la entrevista porque en ella platica lo que significó el tema de la pandemia, particularmente en Estados Unidos, y hay muchas implicaciones que vale mucho la pena escuchar lo que dijo el doctor Nicholas Christakis. Ya me había quedado bastante claro que nos estaríamos enfrentando a una pandemia global grave. Y realmente, con ver la historia de las pandemias respiratorias de los últimos 100 o 300 años, se podía predecir lo que iba a ocurrir. Sabiendo lo que usted sabe ahora y lo que vio venir, ¿qué es lo que hubiera hecho diferente? ¿Qué es lo que no se hizo que se ha debido hacer? Creo que debo decir que estoy honestamente avergonzado de la manera como nuestro gobierno respondió a la pandemia. Sé que no es una tarea fácil, pero esperaba más de los Estados Unidos. Somos un país rico y democrático.
Tenemos científicos fantásticos. El gobierno no le impide a la gente comunicarse. Pudimos haber utilizado todos estos recursos, así como el conocimiento que se tenía de las pasadas pandemias, para responder de manera más efectiva. Y creo que mucha de la culpa la tiene la Casa Blanca de Donald Trump. Gracias a información filtrada de la misma Casa Blanca, sabemos que Trump había sido informado sobre la probabilidad de esta pandemia en diciembre de 2019, lo cual no me sorprende. Sería impresionante si mis colegas y yo supiéramos algo antes que el presidente de Estados Unidos. Entonces, claramente el presidente sí sabía lo que iba a pasar, pero escogió no hacer nada al respecto. Sin embargo, creo que la población también tiene que asumir un poco de la responsabilidad. De cierta manera, cuando tienes una buena democracia, la gente obtiene los líderes que desean. Y si la gente quiere un líder deshonesto, votarán por un líder que les mienta y eso obtendrán. They will vote for a leader who will lie to them, and that's the leader they will get. El presidente Trump ha dicho que él no quiso anunciar lo que él ya sabía acerca del virus porque no quería crear pánico. Y siempre hay en las pandemias y en el manejo de la salud pública, en las epidemias, el balance entre no alarmar la población y alarmarla demasiado y crear un pánico. Y ese punto medio es muy difícil. ¿Usted cree que esto pasó también aquí? It is difficult to balance those things. Es difícil equilibrar esos puntos, es cierto. Pero hay una manera de ser honesto con la gente sin crear pánico. Sabes, es necesario alertar a las personas sobre la amenaza que se avecina. No les haces ningún favor al ocultarles la verdad para no crear pánico. Porque al final el desastre ocurre y hay pánico de todas maneras. Así que creo que esta afirmación de que Trump estaba tratando de evitar asustar a la gente es falsa. Creo que tenía razones políticas para hacerlo. Habría sido posible decirle a la gente, nos enfrentamos a una seria amenaza. Esto es lo que nos dicen los científicos sobre esta amenaza. No somos la primera generación de seres humanos en enfrentarse a una pandemia. Esto es lo que debemos hacer como nación para enfrentarla. Y estos son los pasos que estoy tomando para mantenerlos a salvo, a pesar de que no puedo eliminar el peligro. Ese habría sido un mejor mensaje. That would have been a better message. ¿Qué les parece? ¿Le encuentran, les pregunto, le encuentran algún parecido a lo que justamente les estaba mostrando del pasado, de cómo trató el gobierno de López Obrador? Parece que se pusieron de acuerdo. Parece que tuvieron las mismas ideas, reacciones, actitudes. Ahí tienen lo que está diciendo en esta entrevista con Moisés Naim, el doctor Nicolás Christakis de la Universidad Yale, que vale mucho la pena si ustedes buscan Efecto Naim, es el programa que este economista venezolano difunde cada semana. Ahí les dejo para que ustedes analicen lo que ya les presenté con respecto a lo que dijo López Obrador hace un año, y ahí tienen lo que dice el doctor con respecto a la reacción en los Estados Unidos. El analista Carlos Elizondo dice, en medio de la peor crisis de salud pública en la Ciudad de México, AMLO decide vacunar primero a los adultos mayores en las zonas más remotas del país y gastar vacunas en sus operadores políticos, cuando miles de médicos, enfermeras y camilleros aún no han sido vacunados. Esta es una de las críticas que se han estado formulando con respecto a lo que está pasando en el país. Y bueno, pues esto es parte de lo que vale la pena que estemos tratando. Creo que es interesante. Y voy con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme en lo que seguimos con otros temas el día de hoy, en este momento. Dice Lourdes Barragán, qué caray, el dueño de la casa se le va a una empleada y ni cuenta se dio. Sí, dijo hoy por la mañana López Obrador que no sabía que había renunciado la responsable de la vacunación en todo el país. Es más, dijo que no la conocía, y hoy que estábamos transmitiendo el programa para opinar de Mega Noticias, aparecen unas imágenes en donde estuvo en una mañanera y dice que ni siquiera la conocía. Maite Sadet dice, la ignorancia que podría ser explicable al inicio de la pandemia se vuelve incapacidad y criminalidad al paso del tiempo.
nunca han sido capaces de rectificar. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches, Juan María, Comunidad Naveja, gusto en saludarlos, lo escucho, aunque no pueda leerlo por un rato, no importa, bienvenida. Guillermina Guadalupe López Espinosa, es lo mismo que pasó con la primera etapa. Francisco Aceves Silver, solo negligencia criminal se le puede llamar al manejo de la pandemia y la vacunación por parte de López. Dice Francisco Aceves, vamos directo a la destrucción del país y no hablo en sentido figurado, es real. No, y lo que usted ha dicho también, don Francisco, en algunos momentos, es criminal la manera en que se ha atacado la pandemia por parte de los López. Poncho Bautista Pérez, buenas noches desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. También nos dice Salvador González Ramírez, saludos Juan María desde Monterrey. Reyes Limón, de acuerdo, Gatell y el otro doctor que no sé cómo se llama, parecen cantinflas como hablan, el doctor Alcocer, él es el secretario del secretario de Salud. Francisco Aceves Silver dice, México, país donde 70% de sus habitantes viven en pobreza, sede vacunas, vaya. Yo pensé lo mismo, Francisco, me quedé con la misma impresión de... Bueno, pues no se supone que México tiene más del 50% de la población en pobreza, pero no fue así. Realmente aquí sí hay que precisar qué es lo que ocurrió. Pfizer dice que necesita un par de semanas para ampliar sus instalaciones en Bélgica y por eso va a suspender las entregas. Mañana van a llegar poquito más de 200,000 dosis. El problema de todo esto es que imagínense, se supone que ya se aplicaron 500,000 vacunas, que deben ser de 2 dosis. Si nada más van a llegar 200,000 y vienen 2 semanas sin suministro, pues prácticamente cómo van a cubrir, si se supone que la vacuna tiene que ponerse la segunda toma, en el caso de Biotech es 21 días. Y en el caso de Pfizer son 28 días. Va a pasarse, quizás se van a perder muchas vacunas que ya se aplicaron por esta demora que se ha venido presentando y que es parte de lo que se ha criticado. Miren, a mí me gusta presentar algunos puntos de vista que ofrecen algunos periodistas, algunas personas que tienen un buen prestigio y que creo que vale mucho la pena que ustedes también escuchen para que no sea solamente mi punto de vista. El periodista José Cárdenas, Pepe Cárdenas, hizo el siguiente análisis en su red social, en Twitter y en general en su página, y aquí tienen a continuación este comentario que a mí me pareció muy valioso. Si el plan de vacunación generaba dudas del plan nacional en medio del agravamiento de contagios y muertes, también nos contagian, nos infectan las noticias alarmantes que confirman caos y desorden. Mire, escuche bien, por favor. Este martes, el cargamento de vacunas Pfizer traerá la mitad de lo prometido. Y las otras 2 semanas, nada, 0. La farmacéutica Pfizer informa que para poder incrementar su capacidad de producción debe parar operaciones momentáneamente y ofrece que después compensará faltantes con mayores volúmenes. López Obrador tuerce la verdad al afirmar que México cederá miles de dosis a los países más pobres para evitar el acaparamiento como demanda la Organización de las Naciones Unidas. Eso es falso. Y justo en medio del anuncio presidencial se confirma la renuncia de la encargada del plan de vacunación, Miriam Esther Veras Godoy. Ella es pieza clave en la estrategia, o era. Que la funcionaria se haya bajado del cargo solo confirma el enfrentamiento entre el doctor Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard, porque la doctora Veras Godoy le hacía más caso al canciller. Y eso se ve mal políticamente. Sume al desastre la politización y el lucro electoral pretendido por el presidente. Es público y detestable enterarnos que los siervos de la nación, falanges políticas del López Obradorismo y de Morena, repartidores de apoyos sociales y llamados al voto clientelar a cambio de vacunas, también han comenzado a ser inmunizados. Además de otros influyentes funcionarios cercanos al morenismo. Pues no que no. Cinismo total, le digo. Y los demás que se amuelen. Si los hospitales del país están a reventar, colapsados, y los crematorios de la Ciudad de México desbordados, ni modo. Aunque los cuerpos de muchos muertos tengan que esperar 6 días para ser incinerados. Le digo que la dimensión de la tragedia es verdaderamente patética.
Es el comentario de Pepe Cárdenas hoy en sus redes sociales. Yo tengo el placer de publicar en su página cada 15 días mi artículo que escribo para El Economista y con Pepe me liga una larga trayectoria de trabajo cuando yo estaba en CNN y que él estaba en MBS Comunicaciones y ahí compartíamos los micrófonos particularmente en los tiempos de la Guerra del Golfo. Pero él es un periodista muy respetable y me gusta presentarles a ustedes estos puntos de vista porque no es solamente el mío, es también lo que están diciendo otras voces dignas de ser escuchadas en el país. Y creo que este era el caso con lo que comentó hoy Pepe Cárdenas en sus redes sociales y por eso se lo participé, se lo compartí. Así que gracias. Jaime Gallegos dice, buenas noches maestro Naveja y comunidad pensante, saludos desde Celaya. Mireya González, una semana muy bendecida, saludos desde Sinaloa. Juan Armando García, buenas noches comunidad Naveja. Dice, muchas gracias por su comentario. También Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches, amigo Naveja. Yo estoy de acuerdo que Ricardo Anaya vaya por la presidencia. Me parece que está más preparado que mi Andresito, que no sabe ni hablar, deletrea mucho las palabras y dice puras burradas. Ya es insoportable hasta mirarlo. Bueno, amigo Naveja, que tenga una linda noche. Felicito al programa, puros amigos pensantes. Ya me hice adicto al programa. Qué bueno. Ya nosotros nos hemos hecho adictos a los comentarios de todos, a hacer comunidad aquí en todo esto. Pues sí, hoy Ricardo Anaya ha dicho, ya que Margarito nos ha dado pie a eso, hoy Ricardo Anaya ha anunciado que no va a buscar la diputación, que el PAN, el Partido Acción Nacional, le ofreció ser candidato a la diputación plurinominal y él ha tomado la decisión de no contender para una diputación, sino que va a hacer actividad en 1000 municipios y buscará nuevamente la presidencia de la República, pero escúchenlo de su propia voz. Hola, espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles, en los que tanta gente está sufriendo por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la quiebra del negocio. Te saludo con cariño y solidaridad. Hoy quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. Le quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marco Cortés su confianza y su apoyo. Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Y es que estoy convencido de que otros 6 años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas. Y eso no lo debemos, eso no lo podemos permitir. Voy a trabajar con mucha pasión, pero sin ninguna obsesión, y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición. Porque primero está México y después cualquier proyecto personal. Ahora, aunque yo no vaya para diputado, claro que voy a apoyar con todo mi esfuerzo a las candidatas y a los candidatos de mi partido y a toda la gente de bien que se postule en la elección de este año. Urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso. Ya empecé mi recorrido y no pararé. En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante. En esta primera etapa voy a visitar 1000 municipios del país, atendiendo cuidadosamente las recomendaciones sanitarias, con sana distancia en áreas ventiladas, usando cubrebocas siempre que esté indicado. El principal objetivo de mi recorrido por todo México es escuchar los problemas, escuchar las necesidades,
escuchar los anhelos y los sueños de la gente. Se trata de escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos. Vivimos tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante. Vamos a superar esta etapa oscura y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca. Vendrán tiempos mejores. Muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo. Ahí tienen ustedes a Ricardo Anaya, pues está con 3 años de antelación anunciando que va a buscar nuevamente la presidencia de la República, como lo hizo en 2018. Ahí tienen ustedes allá a un candidato perfilado. Y bueno, yo no sé si vaya a votar por Ricardo Anaya en el 2024, pero sí creo que es importante lo que está destacando Ricardo Anaya. En 2 años ya hemos visto cómo el país se ha venido erosionando, cómo el país está cayendo prácticamente en todas las áreas, en el área económica, la pandemia, lo estamos comentando, un verdadero desastre, en materia de inseguridad creciente. Hoy me platicaba Maru que de plano una persona que le estaba tratando de limpiar el vidrio se le soltó llorando. Es que esa es la realidad que hemos venido comentando, las personas que no van a tener con qué comer y que ha sido a causa de que no hemos tenido un gobierno que conserve el empleo, que promueva la empresa y que vamos a pagar de una manera cara lo que está sucediendo en el país. Hemos venido insistiendo, se necesita que la Cámara de Diputados no esté nuevamente en manos de Morena para que haya un equilibrio, para que haya alguien que le esté poniendo un freno al presidente de la República cuando se equivoque, cuando haga las cosas bien, la propia Cámara tiene que respaldarlo, pero en este momento hemos visto cómo ha sido dañino que el Congreso, que el Poder Judicial estén totalmente junto con el presidente. Vamos a platicar un poquito más adelante el tema de Cienfuegos. ¿Qué les parece a ustedes que todo el asunto lo resuelve y lo anuncia López Obrador cuando se supone que la Fiscalía General de la República es la responsable del tema, que es un órgano autónomo, y López Obrador lo hace a un lado? Vean ustedes los que pudieran ser candidatos de Morena en el 24. Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, todos totalmente plegados a las mentiras del presidente, todos jugando a los juegos que vienen de las ocurrencias de López Obrador. No, se necesitan aspirantes con mejores condiciones, con mejores ideas. No podemos cometer el mismo error. 6 años más, ya que le quedan 4 a a menos de que el año que entra en la revocación de mandato se dé una situación diferente y venga un relevo, no lo sabemos, yo no lo sé, no sé qué vaya a suceder, es más, ni siquiera sé si en situaciones complicadas López Obrador vaya a sostener lo de la revocación de mandato. En fin, voy con más comentarios de eso. Ahorita voy a entrar a lo de la supuesta popularidad, no, la efectiva popularidad, pero desde varios análisis que se vienen haciendo y que creo que es importante que los vayamos tratando. Bueno, ya les presenté lo de Ricardo Anaya. Isaura PB, hola, saludos a todos, buenas noches, Juan María Comunidad, ahora desde Guadalajara, de donde sea, muchísimas gracias, Isaura. Arian Cala, Obrador quiere toda la ayuda de los médicos de instituciones privadas, pero agarra a cachiporrazos a toda la iniciativa privada, y les niega el apoyo. Francisco Aceves Silver, se solicita a nicaragüenses, hondureños y demás regresar a sus países si vacunan. Raúl Garza Fuentes, buenas noches, comunidad Naveja, saludos desde Durango, muchas gracias. Manuel Isea, buenas noches a todos, saludos y cuídense. Pati Medina, buenas noches, comunidad Naveja, ¿qué tal, Pati? Buenas noches. Susana Álvarez, muy buenas noches. Comunidad, es preocupante que no tomen en serio la aplicación y compra de vacunas, peje incapaz. Conrado Rivera, saludos al programa desde Hermosillo, Sonora. Jorge Iván también nos dice buenas noches, gracias. Dice Manuel Licea, sí, eso de vacunar a los adultos mayores de lugares remotos y a los siervos de la nación no es electorero. Dice, si eso no es electorero, ni sé que lo sea. Yolanda Estrada, saludos Juan María y comunidad desde Villeneuve en Nebraska. Ay, ya se hace un frío tremendo. También nos saluda la doctora Rosa María Chávez, saludos desde Guadalajara, del barrio de San Juan Bosco, cerca de mi barrio. Mi barrio estaba entre Talpita y San Juan Bosco,
allí me crié. Patricia González, qué poca madre de López de desviar vacunas para otros países. Además, qué casualidad que ningún otro país de los verdaderamente ricos ha dicho nada al respecto. Estos son enjuagues de López. Patricia González, como siempre, un gusto coincidir, maestro Naveja y comunidad, saludándoles desde Monterrey. Gracias. Eliud Maldonado, que no saben que todo esto de la pandemia lo está manejando el nuevo orden mundial. Claro, es una cosa secreta, es un plan a nivel mundial. Si estuviera el PRIAN sería lo mismo. Con mucho respeto, Eliud, les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué? Porque en la semana, más bien el fin de semana, vi el video del cardenal en retiro, Juan Sandoval Iñiguez, que me parece es muy desafortunado. Yo, y esa es mi opinión, no estoy entre quienes creen que esto fue inventado por un grupo oscuro que quiere enriquecerse, que quiere inventar y que menciona incluso a algunos ricos que pudieran estar promoviendo este tipo de situaciones. No. Y incluso don Juan Sandoval, a quien le guardo mucho respeto, de verdad, le guardo mucho respeto y hasta aprecio. Yo estaba preparando un libro sobre don Juan Sandoval. Tengo tengo 2 entrevistas con él, tengo mucha información al respecto, pero pues el tiempo me fue ganando. La verdad es que ha sido el tiempo el que me fue ganando. Don Juan es un hombre muy culto, ¿eh? Él habla como ranchero, pues así habla, pues ni hablaba, así ha sido toda su vida, pero es un hombre muy preparado. Se trata de un ser humano que ha leído mucho, pero a veces lo rodean algunos elementos que no creo que lo aconsejen muy bien. La agarró contra Bill Gates y que esta pandemia va contra la religión. Aquí me asumo, mi punto de vista es que no es verdad. No, yo no lo veo de esa manera, pero pues también es digno de respeto el punto de vista de todos. Por eso dije, Eliud, con todo respeto, estoy dando mi punto de vista, mi observación a este respecto. Entonces, pues seguimos con más comentarios de ustedes que me están haciendo el favor de acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Y bueno, pues lo que pasa es que son tantos comentarios que luego se me mueve y no alcanzo a recuperar. Pero aquí ya voy con los comentarios. Aquí está, este ya. A ver. Aquí está. Dice Lourdes Barragán, curiosamente desaparecen todo rastro de la estadía en el encargo de la encargada de vacunación. Rafael Márquez, bien dicho, Ricardo Anaya, Francisco Aceves Silver, creo que Morena va a tronar por dentro, pleitos por todos lados, la oposición no funciona. Chicho Shirau, dice Shirau, es Shirau, como el escritor don Ramón Shirau. Si las condiciones lo permiten, eso fue lo que dijo, no que se va a hacer candidato presidencial. Así, sí, lo está diciendo. Él está advirtiendo que si las condiciones son propicias, se va a postular. Pati Medina, bien por Anaya y por México, que se largue este gobierno de cuarta. Benito Espinosa, lavando unos dolaritos, Ricardo Anaya, tú sabes de eso. No le demostraron nada, Benito, no le demostraron nada. Terminaron, en cuanto se pasó la elección, se quedó claro que había sido falsa la acusación que se había levantado en contra de Ricardo Anaya. Joe Martínez, así se debe hablar, presencia e inteligencia, bien por Ricardo Anaya. También Raúl Ofir Vicencio, no le creo nada a Ricky, se vale, no tiene que ser unánime esto. John Deer, dice Ricardo, es del PRIAN PRD. Ofelia Cázares, bravo Ricardo Anaya, para que vean, es de todo, ¿no? Gerardo Barrón, gente preparada. También Benjamín Rivero, yo no sé si Ricardo Anaya es honesto o no apostaría por un solo político, pero al menos sabe de lo que habla, tiene visión joven y se ve culto, con educación. En los debates arrolló al peje e incluso dijo cosas que se volvieron realidad sobre AMLO en diferentes temas. Se ve que está muy consciente, temas en que le urgen avanzar al desastre de este país. Tiene sentido común y después de este presidente es una extraordinaria opción. Dice Norali Claudio, sí, vuelvo a votar por usted, me gusta para presidente de la República. Pati Medina, hoy les dieron muchas croquetas, están muy activos aquí los chairos, les encanta escucharte.
no como las mañaneras que les aburren hasta ellos, por eso están aquí. Rafael Márquez, saludos desde Querétaro. Maru, me quedo aquí en Rafael Márquez para entrar. Bien, me platicó Maru, como saben, yo no me meto mucho en las críticas porque me enciendo y empiezo a contestar y empiezo a decir cosas que no debo. Y bueno, pero me decía que hubo mucha inconformidad de algunas personas que no creen en las encuestas. Bueno, pues quiero presentarles un par de informaciones, quiero presentarles también detalles con respecto a lo que ha sucedido, no solamente en esta administración, sino en momentos diferentes. Esta es una encuesta que me hizo llegar un amigo y que la realiza una empresa llamada Massive Caller. Sí, les voy a presentar lo que esta encuesta está presentando y luego voy a ir al tema con mayor detalle. Bueno, van las gráficas para que ustedes lo vean. La pregunta es, en su opinión, ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño del presidente López Obrador en el combate a la delincuencia? Y dice 43.8, algo muy exitoso. El 56.2, nada o poco exitoso. Eso es lo que responden en la encuesta realizada por la empresa Massive Caller. Esto, repito, yo lo que quiero es que ustedes vayan teniendo también puntos de vista diferentes con respecto a estas situaciones que se van dando. Déjenme mostrarles otra, el tracking, cómo se va presentando. En su opinión, qué tan exitoso ha sido el desempeño de López Obrador en el combate a la delincuencia. Ahí pueden ver ustedes 56.2% es lo que dice que ha sido nada o poco exitoso. El rojo es 43%, algo o muy exitoso. Es lo que dice esta encuesta. ¿Qué tan exitoso ha sido el desempeño de López Obrador disminuyendo la pobreza? 43.4, algo o muy exitoso. 56.6, nada o poco exitoso. Entonces, esta es una encuesta que hizo Massive Caller con respecto a la administración de López Obrador, porque les digo, me decía Maru que hubo gente que no le gustó lo que estaba presentando. Bueno, miren, les voy a mostrar lo que les he presentado ya en otra ocasión con respecto a la aceptación del propio López Obrador por parte de diferentes ámbitos. Y aquí tienen, esto se llama Oráculos. Oráculos es una empresa que hace una concentración de todas las encuestas. Y esta es de todas, las que hablan bien, las que hablan mal. Y nos dice lo siguiente, les voy a mostrar para que ustedes vean la gráfica tal y como está. Y esto porque les voy a leer un análisis muy conducente. En esta concentración que hace Oráculos, el 61% aprueba a López Obrador, el 32% desaprueba. Aquí lo tienen, y para que los adoradores de López Obrador no salgan con que nunca hablamos bien de él, nunca decimos las cosas, bueno, pues ahí tienen. Pero les voy a leer un análisis que está haciendo Macario Esquetino al reflexionar hoy en el periódico El Financiero, y titula Popularidad. Creo que este artículo nos ubica mucho en el tema de las encuestas. Dice Macario Esquetino, un tema que se repite con frecuencia en la opinión publicada es la popularidad del presidente. Se dice que es el presidente más popular y que la opinión de los mexicanos no ha cambiado a pesar de las grandes crisis sanitaria y económica que nos ha traído su gobierno. Esta idea es totalmente errónea y me parece que conviene analizarla. Para ello, utilizaré la información que publica Oráculos.mx, que es la que les acabo de presentar, que puede usted revisar con facilidad. Primero, es cierto que López Obrador llegó a ser el presidente más popular a inicios de su gobierno. Cabe mencionar que en una serie más larga de una sola encuestadora, Consulta Mitofsky, ese lugar lo disputa con Carlos Salinas, a quien tanto odiaba. Antes de centrar su animadversión en Felipe Calderón, en febrero de 2019, López Obrador alcanzó
80% de popularidad, 10 puntos por encima de Vicente Fox, el más cercano competidor en ese momento del gobierno. Sin embargo, de entonces a la fecha ha perdido 20 puntos y se ubica en el 61% de aprobación a diciembre. Con ese nivel se encuentra por debajo de Felipe Calderón en el mismo momento del sexenio. De hecho, lleva 10 meses por debajo del tan odiado antecesor. En defensa del presidente actual, muchos afirman que mantener ese nivel en una crisis doble como la que estamos viviendo, la peor en un siglo, es un éxito incomparable. No estoy seguro de ello. Conviene recordar que Felipe Calderón llegó a la presidencia en el momento más bajo de la política mexicana reciente, con la acusación jamás probada de un fraude electoral, con la oposición activa de un tercio de los legisladores, las calles tomadas y amenazas de violencia. Todavía más, Calderón tuvo que enfrentar en sus primeros 2 años el mayor incremento en el costo del maíz que se había registrado por la errónea política energética estadounidense que utilizó el etanol derivado de maíz como complemento de la gasolina. En esos 2 años iniciales, la pobreza en México se incrementó notoriamente de 14 a 19%, la pobreza extrema, y de 42 a 48% la pobreza total. De hecho, fue con Calderón que empezamos a medir la pobreza de forma más adecuada y México se convirtió en líder internacional en ese tema. Y más adelante, ya para cerrar en parte el artículo que escribió Macario Schettino, dice: de toda esta información podemos concluir varias cosas interesantes. Primero, que a pesar de un trabajo de propaganda incomparable con cualquier gobierno previo, López Obrador no es el presidente más popular, ni nada cercano. Segundo, que la popularidad presidencial no tiene relación con el triunfo en las elecciones intermedias. Tercero, que nadie había logrado destruir su popularidad a la velocidad de López Obrador. Peña Nieto requirió más de 3 años para perder 20 puntos. Tal vez por eso le importa tanto a López destruir adversarios, organismos autónomos y, al final, la democracia. Ahí es el artículo titulado Popularidad de Macario Schettino, que creo que vale la pena que ustedes lo chequen si tienen interés de leer un poquito más, de saber un poquito más con respecto a todo esto. Y bueno, pues también en el mismo periódico El Financiero hoy escribe Salvador Camarena y dice: AMLO y 100 cuentos. López Obrador y el cuento de investigamos exhaustivamente al general Cienfuegos antes de absolverlo, el cuento aquel de que el ejército se iría a sus cuarteles, el de que no iba a encubrir a nadie, el de no somos iguales, el que la Fiscalía General de la República es autónoma y 95 cuentos más, y empieza: hay empleo, los apagones son culpa de las renovables, no de la CFE, seremos autosuficientes en gasolinas, sobre el INAI, nadie de mis colaboradores gana más que yo, ya aplanamos la curva, no somos unos ambiciosos vulgares, Pío no recibió dinero, nadie supo de Felipa, no somos corruptos, cuido la investidura presidencial, ahorramos 1.500.000 millones de pesos por austeridad, Trump trata con respeto a México, no doy línea al Congreso, este gobierno es el mejor que ha tratado a las mujeres, ni un árbol se va a tirar por el Tren Maya, gobernaré para todos, tenemos secretaria de Gobernación, la mañanera de rendición de cuentas, por el bien de todos, primero los pobres. Es una serie de temas que Salvador Camarena publica hoy en el diario El Financiero y que pues vale la pena que le den una revisada. Él lo ha titulado AMLO y 100 cuentos, y así va presentando una serie de situaciones y de hechos que se han presentado con el presidente López Obrador. Más comentarios. Hall Nuevo García: en 2 años se ha hecho lo que no se hizo en décadas, ¿que acaso piensan que el pueblo sigue ciego? Pues a ver, usted sí es ciego, usted sí, porque en 2 años el país tiene la peor caída del Producto Interno Bruto. Yo le estoy dando datos, le estoy dando información clara. Dice: si me dijeran vota por el PRI o PAN, mejor que se tape la boca porque por allá va a juntar los dientes. No ande con violencias ni barabuconadas, porque cuando lo tenga enfrente, se me hace que el que va a correr es usted. A ver, no, en los 2 años que van, ¿hasta qué le contesto? Mejor me voy a lo nuestro. ¿Por qué? Pues porque yo sí tengo pruebas, yo sí tengo hechos, y estarme desgastando, pues no vale la pena. Francisco Aceves Silver: estará bien, don Juan, ¿por qué dice que el COVID se cura con hojas de guayaba? Bueno,
pues hay quien así lo cree. Pedro Silva, buenas noches, señor Naveja, tarde pero sin sueño, bienvenido siempre, siempre. María Edith Fernández, ¿por qué dejamos que esta basura de gobierno nos asesine por falta de medicamentos, por falta de apoyos? Nos roba la forma más descarada y lo permitimos. Mexicanos tenemos que defender nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra familia, defendamos a nuestro país. A esta persona que decía que se ha hecho más en 2 años, dígame 5 cosas, 5, nada más 5, y yo le doy 10. Si usted me dice 5 buenas, yo le doy 10 malas, para que estemos al nivel de qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues entre las malas fue meterse en el tema Cienfuegos. Ese es uno de los errores que López Obrador nos va a traer conflictos serios con Estados Unidos. Esto, sin duda alguna, lo voy a presentar con una entrevista reciente con la periodista Anabel Hernández, a quien nadie podrá juzgar como simpatizante del PRI, del PAN. Ella ha sido muy crítica con Felipe Calderón, le ha escrito libros, con Genaro García Luna, y cuando fue entrevistada en la estación La Octava por Álvaro Delgado, en esta entrevista que se difundió la semana pasada, aquí ustedes van a poder ver parte de lo que esta periodista de investigación está tratando, y que ya en la semana pasada yo les compartía algunas de sus afirmaciones. Esto es lo que dijo Anabel Hernández con respecto a la situación tan compleja del general Cienfuegos. Bueno, yo pienso que confirma la retórica del presidente de la República, esta muy lamentable resolución express, repito, y después me gustaría llegar a este punto, porque es anómalamente express. Todos los pasos que la Fiscalía tuvo que haber seguido para llegar a la exoneración del general, todos los meses que eso le tuvo que haber llevado, todos los testigos y detenidos que tuvo que haber entrevistado, y con la situación del COVID, imposible hacerlo en menos de 2 meses, imposible. Si en una situación normal, simplemente pedir, poder interrogar a uno de los líderes del cártel H2, que ya está extraditado en Estados Unidos, y a quien por fuerza, hubieran tenido que interrogar para preguntarle, ¿usted conoce al señor Cienfuegos? ¿Él ha trabajado para usted? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente la Fiscalía no lo hizo. Evidentemente no lo hizo, porque si lo hubiera hecho o lo hubiera intentado hacer, simplemente la respuesta a ese oficio hubiera llevado al menos 6 meses. Al menos la respuesta de, ok, sí, te dejo interrogar al testigo, ven y pregúntale tú, y de aquí a que la Fiscalía iba a Estados Unidos y interrogaba a los 5 altos miembros del cártel H2 que se encuentran extraditados en Estados Unidos, pues bueno, le hubiera llevado al menos, de verdad, 1 año, al menos, poder entrevistarlos y después, por supuesto, corroborar si lo que estaban diciendo o no, etcétera, etcétera. El tema es que el tema de Salvador Cienfuegos no está muerto. Lo único que va a suceder es a complicarse y ampliarse más, porque evidentemente esta maniobra de protección del gobierno mexicano va a levantar alarmas y focos rojos en Estados Unidos, y tal vez amplíen su investigación ya no solo a Cienfuegos, sino a las autoridades que actualmente lo están protegiendo. Es importante decir que esto no es una sorpresa. ¿Pero por qué no es una sorpresa? ¿Porque tenemos una bola de cristal y podemos adivinar el futuro? No. Porque los responsables de hacer esta investigación contra Cienfuegos ni siquiera deberían de ocupar esas posiciones públicas. Alejandro Álvaro, varias veces lo hemos hablado. El señor Antonio Pérez García, que es el responsable de la Policía Federal Ministerial actualmente, con Alejandro Gertz Manero, que es el que en situ, activamente, materialmente, tuvo que haber hecho la investigación de Cienfuegos y decir, está limpio, está exonerado, no tiene nada que deberle a la justicia. Bueno, pues este hombre ni siquiera pasó los exámenes de control. Lo habíamos comentado, es gente que ha trabajado para Genaro García Luna.
Él lo puso en la Policía Federal y gracias a eso fue avanzando en sus posiciones. Si Genaro García Luna, a su vez, estaría implicado con el mismo grupo al que en Nueva York se le implicó a el general Cienfuegos, pues bueno, aparece ahí una serie de factores que explican por qué se dio este resultado. El problema es qué papel, la gran pregunta es qué papel juega Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, o sea, hay antecedentes, tú lo habías alertado, de este y otros personajes incrustados en la Fiscalía General de la República, y digamos, uno podría prever que efectivamente la Fiscalía General de la República iba a tomar una determinación, tú lo adelantaste. El problema aquí es que es avalado por el presidente de México a partir del expediente efectivamente al que él ha dicho que tuvo acceso, o por lo menos las conclusiones que son para exonerar al general Cienfuegos. Es decir, lo grave no es que exista ese personaje ahí, que es sabido. Lo grave es que el jefe del Estado mexicano lo avale y garantice impunidad. Ahí hay una cadena de factores, Álvaro, y me parece que es importante anotarlos porque serán nombres que escucharemos en los próximos semanas, meses, y quién sabe, a lo mejor está en procesos judiciales. Está el caso, por supuesto, del propio titular del ASIEDO, el responsable de hacer las investigaciones sobre delitos contra la salud, etcétera, etcétera, que es el señor Higuera Bernal, cuyo hermano Gilberto Higuera Bernal, quien ahora es el procurador de Puebla, pues ha estado acusado por supuestos vínculos con el propio cártel de Sinaloa y con los Beltrán Leiva, los mismos que se supone, de acuerdo a investigación y el caso de Nueva York, estaría implicado Salvador Cienfuegos. Yo estoy haciendo una investigación sobre estos dos hermanos. Ahí tienen parte de lo que dijo en la estación La Octava Anabel Hernández, con dos periodistas que no son ni remotamente simpatizantes de gobiernos pasados. Son dos periodistas que tienen sus propios puntos de vista y no es mi papel juzgarlos ni andar haciendo señalamientos, juicios de valor en torno a los colegas, en torno a quienes están haciendo su chamba. Yo así lo presenté porque creo que era importante escuchar en este tema tan delicado. Miren, este tema es muy delicado porque el presidente de la República generó más conflicto en el momento en que está metiéndose en un tema que no le compete. Este tema era de la Fiscalía General de la República. El presidente hoy por la mañana descalificando la investigación de la DEA, descalificando a la DEA, no es su tarea, no está en las atribuciones de López Obrador, y ahí está invadiendo los órganos autónomos. La Fiscalía es autónoma, no, y todo lo ha tomado López Obrador por su propia cuenta. En fin, voy con más comentarios de ustedes que están participando en la transmisión del día de hoy. Dice Carlos Cox, el canalla dice que en su caminar ve mucha gente sufriendo. Lo que tiene que reconocer es que esos sufrimientos son efectos de tanto daño que han hecho los del PRIAN y tienen el descaro de querer seguir probando. Fuera los del PRIAN, es lo que dice el señor Cox. Teresa Michel, se te están yendo, Maru. Teresa Michel, gracias por lo que publica. Es importante escuchar información verdadera para actuar y tomar la mejor decisión. Angélica García, mexicanos divididos y hambrientos y López Obrador enriqueciéndose con sus familiares. José Durán, pues digan lo que digan, pero creo yo que es Ricardo Anaya hoy en día la mejor opción en todos sentidos. Claro que dentro de 3 años pueden pasar demasiadas cosas, pero como sea, lo que sí tengo claro es que nada con Morena ya ha sido demasiado malo. Alberto Gasca Ramírez, buenas noches, Dios lo bendiga, gracias, muy amable. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, Juan María, te felicito por tu excelente análisis de tu programa. Jorge Bautista, AMLO pasará a la historia como el peor presidente de México, los números no mienten, los libres lo hablan pasionalmente.
dice, fanáticamente como drogados, enloquecidos, sin sustento, sin argumentos, son personas condicionadas por un manipulador social, como en Naranja Mecánica. Esa es la película de Stanley Kubrick. Blanca Margarita González Uribe, buenas noches, Comunidad Navaja desde Zapopan, Jalisco. Miren, hay un organismo que se titula, que se hace llamar Dices, y en Twitter frecuentemente sube videos que exhiben al presidente de la República, ¿sí? Al presidente de la República. Y lo titula en esta ocasión, dice, ensalada polaca. Hizo miles de promesas en campaña, a tan solo 2 años de gobierno, los resultados son decenas de fracasos. Aquí tiene solo 25. La lista sigue y comenta cuáles ves tú. Voy a presentarles esto que está publicado en Twitter. ¿El avión ya se vendió? ¿Hay 2 millones de empleos nuevos? ¿Se apoya más a la cultura? ¿El sistema de salud es como en Dinamarca? ¿Hay menos asesinatos? ¿Se acabó la corrupción? ¿Mejoró la economía? ¿Hay menos carestía? ¿La gasolina es más barata? ¿Regresó el ejército a los cuarteles? ¿Se promueven energías limpias? ¿Se respeta a periodistas? ¿Los campesinos tienen más apoyo? ¿Mejoró la infraestructura? ¿Hay certeza para invertir? ¿México está más unido? ¿La luz es más barata? ¿En el gabinete son expertos? ¿Pemex y CFE son rentables? ¿Se respeta a las instituciones? ¿Se atiende oportunamente las emergencias? ¿Se fomenta el empleo formal? ¿Hay más seguridad para las mujeres? ¿Se acabó el narco? ¿Ya no hay privilegios para amigos y familiares? A 2 años de gobierno, ¿México está mejor? Vamos bien. Bueno, miren, esto es parte de la opinión de la Coparmex, ¿sí? Es el organismo patronal en la República Mexicana y hace este tipo de análisis, y por eso se lo estoy compartiendo, que creo que vale mucho la pena también cuando hacen este tipo de trabajos, que creo que son interesantes. Oigan, quiero comentarles que se está hablando de una nueva cepa del COVID-19, pero en México. En México, de acuerdo a lo que hoy se publica en El Economista, hay una nueva variante de COVID-19. No es, ¿qué creen que dijo López-Gatell? No es extraordinariamente relevante. El funcionario dijo que la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos perciben que la nueva variante no necesariamente representa una amenaza adicional a la propia existencia de la epidemia. Dice López-Gatell que la nueva variante que ya llegó a México no es extraordinariamente relevante. Dice además que no hay evidencia científica que demuestre que la nueva variante que ya fue detectada en una persona originaria del Reino Unido que arribó a Tamaulipas sea extraordinariamente más virulenta. Esto es lo que dijo López-Gatell con respecto a todo esto, y bueno, pues para compartirlo con ustedes. Y dice acerca de este tema Jorge Suárez Vélez: este señor no solo es un imbécil mentiroso, dogmático y lambiscón, además es un asesino, merece pudrirse en la cárcel. Esto, mucha gente lo menciona, este asunto de la criminalidad que habría de por medio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Oigan, híjole, de verdad, no sé ni qué decirles frente a esto. ¿Quieren ver ustedes a Carlos Villagrán, que no puede ir por el mundo llamándose Kiko porque los derechos le pertenecen al fallecido Chespirito? Pero a ver, ¿qué les parece a ustedes alguien que quiere gobernar Querétaro y que hace campaña en los siguientes términos?
¿Cómo está la chusma? Ya nos registramos para la gubernatura de Querétaro. Vamos a mejorar el estado. Vamos a hacer cosas buenísimas. Voten por Carlos Villagrán. Kiko, les mando millones de besos, millones de abrazos, de pellizcos, de patadas, de todo, para que sean felices. Ahí nos vemos. ¿Qué les parece? De verdad estamos ya llegando a estos niveles. ¿En serio? ¿En serio esto se vale? Que haya partidos políticos que estén postulando personajes de esta catadura. ¿En serio? Yo la verdad no me lo creo, pero pues lo ve uno y pues tiene que difundirlo tal y como se está presentando. Creo que no se vale que lleguemos a este tipo de situaciones que tristemente estamos viviendo. Con candidatos así, pues, hijo, por eso mucha gente dice, mejor que se queden los que están, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y que deja muchísimo que desear. Créanmelo que yo la verdad no sé ni qué decir frente a este tipo de personajes y sus pretensiones con respecto a lo que está manejándose. Se los dejo para que ustedes lo analicen y tengan sus propios comentarios ante toda esta situación. En fin, que eso es lo que de repente uno se encuentra con. A ver, ¿alguien votará por una persona que entra en esos términos? ¿Alguien votará? No sé, me lo pregunto si realmente alguien sigue con esas convocatorias, esas propuestas. No lo sé, porque probablemente sí, dado que andan haciendo campaña, dado que andan haciendo su lucha por conseguir votos, pues no lo sé, de verdad que no lo sé, no sé qué es la que sea la situación que se está presentando en el país, pero pues son cosas que luego uno tiene que presentar en emisiones como la que tenemos aquí ustedes y yo, y que nos nos deja claro que la clase política no ha mejorado mucho, que digamos, y que bueno, pues simple y sencillamente lo presento hasta con pena, Créanme que hasta con pena les comparto este tipo de situaciones que le llegan a uno en este andar por la búsqueda de la información. Pero bueno, ni hablar frente a esta situación. También me compartió Maru algo que no lo vamos a compartir, que es lo relativo a un TikTok que anda por allí con respecto a Lupita D'Alessio. No tiene caso, de verdad, créanme que no es tan conveniente. Pero sí creo que hay que presentar este video. Miren, sí. Este video sí me parece que es relevante y que tenemos que tener mucho cuidado. Les leo algunos puntos de vista y luego les paso este video que da mucha orientación con respecto a la pandemia. Voy a sus comentarios. Nada más déjenme ubicarme en donde me quedé. Dice Francisco Aceves Silver, checa una encuesta de Juan Azcárraga en Ruiz Hilly Times. Dice, para las elecciones de diputados federales, 47 Alianza Morena, 45 Alianza Sí por México, indecisos 8%. Gracias, Francisco. También Daniel Garza Rodríguez, ahí está el expediente. Lourdes Barragán, ¿todavía está Gers Manero en funciones? Pues no pareciera, Lourdes. Lupita H. Orozco, le creo 100% a la reportera. Ofelinda Lor, según AMLO, todos los corruptos se vuelven santos si están con la 4T. Manuel Isea, con respecto a lo del general Cienfuegos, qué raro que ninguno de los AMLovers en Chapucero, y bueno, dice varios, dice, han salido a intentar, Morena de quinto grado
con media vuelta de holandés inverso para justificar el desistimiento de la Fiscalía. Víctor M. Tong Serrano dice, la 4T deja en mala posición a la periodista Anabel. Oscar Cuevas Hurtado, lo bueno de todo es que el PRI y el PAN ya están limpios, pues Morena tiene toda la basura de esos partidos, así que ya podemos votar por ellos. El maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos estimado maestro, un gran reconocimiento a su labor, buenas noches a toda la comunidad, muchas gracias maestro, ya sabe que se le estima. Tomás Arco, buenas noches. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Joe Martínez, dice López Brutel. Lupita H. Orozco, en Estados Unidos no se negocia con traficantes ni secuestradores y AMLO dejó libre al hijo del Chapo. Tenemos un gobernante sin, y pone allí 2 productos de gallina. Miren, me llegó este video y sí se los quiero compartir. Es un video que ha sido producido por Crio Infra. Ustedes saben que es productor de oxígeno, y me gustaría que lo siguiéramos por lo que representa lo que dice en medio de esta pandemia. Di que no. Si te invitan a una fiesta, di que no. Si te invitan a una carne asada, di que no. Si te invitan a una boda, di que no. Si te invitan a una reunión con amigos, di que no. Si te invitan a un cumpleaños, di que no. No urge ir al gym, no urge ir a nadar y mucho menos a albercas techadas. Si dijiste que no a ir a una fiesta, no fue porque no quisieras divertirte. Si dijiste que no a ir a una boda, no fue porque no querías estar en este gran momento. Dijiste que no porque eres responsable de la situación que estamos viviendo. Dijiste que no porque eres empático con la gente que está sufriendo, porque eres empático con los trabajadores del sector salud. Dijiste que no porque eres amigo, conocido y familiar, que te cuidas y proteges a las personas que quieres y que estimas, incluida la familia de quien organizó el evento. Porque no las pones en riesgo, como ellos lo hacen. Que no quieres ser parte de la irresponsabilidad que nos ha llevado a esta situación. Di que no para cortar la cadena de contagio. No es solo usar el cubrebocas. Quédate en casa, lávate las manos y si tienes que salir, cuida tu distancia. No seas cómplice. No digas no pasa nada. Que no sea un vamos a ser los mismos. Que no sea el solo seremos las 4 o 5 personas. Porque te quiero, porque te estimo y porque eres importante para mí. Por favor, di que no. Me parece que es valioso este testimonio, esta producción que está en este momento circulando en las redes sociales, no es ninguna novedad, esto me lo encontré, me lo hicieron llegar algunos exalumnos y pues lo quise compartir con ustedes porque creo que ha sido una buena producción para generar más conciencia en lo que estamos viviendo. Creo que esto es muy relevante. Dice Javier Lozano, y para cerrar con lo que abrimos hoy la transmisión, pero primero déjenme decirles que están acusando a la subsecretaria Marta Delgado de vacunación clandestina a funcionarios. La Secretaría de la Función Pública pidió al órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores investigar una presunta vacunación clandestina denunciada ante la dependencia federal a principios de diciembre. De acuerdo con un oficio tal número, fechado el 18 de diciembre, la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a Corrupción recibió el 5 de diciembre una denuncia contra la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Marta Delgado, y Javier Gileta, exdirector general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, por dar acceso a dosis de la vacuna de la farmacéutica china CanSino a funcionarios de la administración pública. Esto ya es parte de las grillas que se traen entre los diferentes grupos políticos. Simplemente es una gente muy cercana, es una gente muy cercana a Marcelo Ebrard y se están dando con todo. Se están pegando con todo, pues es parte ya de las grillas que se traen. Pero les decía que con esto comenzamos, con esto vamos a cerrar. Javier Lozano sube en Twitter uno de tantos elementos para llevar a estos genocidas a la Corte Penal Internacional. Vean y escuchen y den retweet. Esto es con lo que abrimos y es con lo que vamos a cerrar esta noche para que ustedes tengan claro de dónde viene todo este problema, cómo creció el problema de la pandemia. Nada más decirles que no tenemos casos, que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno
¿Se acuerda que nos pusieron a todos? No podíamos hablar y bueno, eso no. Y afortunadamente, repito, pues no tenemos problema y la fortaleza del virus o lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado mundialmente. Ahí tienen ustedes, esto decía el presidente de la República hace casi un año. ¿Se habrá arrepentido ya? ¿Habrá tomado conciencia de que la pandemia creció y creció? No lo sé. Lourdes Barragán dice, bueno, ya no sé de quién reírme más, si del Kiko o del Pejecito. Dan lástima. Maritere Fraga, candidatos de caricatura, ya creen que México es un circo. Pati Medina, es una vergüenza sus candidatos. Tomás Arco, el populismo es la degradación de la política. Óscar Cuevas Hurtado, ya los de Morena y sus partidos satelitales es abominable. Pedro Silva, puros payasos, en fin, ni un solo voto a Morena. Manuel Isea, pobre Kiko, qué bajo ha caído, lo que hay que hacer por una diputación. Patricia González, me parece una ridiculez que Carlos Villagrán se publicite de esta manera para un cargo público. A lo que hemos llegado, qué trayectoria o experiencia tiene ese señor, por eso estamos como estamos. Rafael Contreras, por eso la política está donde está, payasos, comediantes, futbolistas, pero lo que más ha abundado son los ladrones. Angélica García, ofende mi inteligencia, me da muchísima vergüenza saber que un actor se presente en estos términos. Jorge Bautista, desafortunadamente sí hay gente que vota por este tipo de personajes. Ante la falta de credibilidad de los políticos, votan por lo que sea diferente sin saber el daño que le hacen a nuestro país. Santiago Cárdenas Toto dice, si por AMLO votaron 30 millones a pesar de saber la clase de pelafustán que era, todo puede suceder en el país de las maravillas. Carmen Robles Gil dice, buenas noches, comunidad Naveja, y feliz descanso. Gracias, Juan María, por compartir tu trabajo. Que tengas una excelente noche. Lo mismo ustedes, gracias por haberme acompañado en la transmisión del día de hoy. Se quedan muchos temas todavía en cartera que hay que abordar, que hay que tratar, pero pues el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por su compañía. Como siempre les reitero, hay que utilizar, miren, por aquí tengo la que usé hoy para el programa. Hay que usar la mascarilla, pero hay que usarla bien, cubriendo nariz y boca, bien cubierto. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, la distancia física. Hay que mantener la sana distancia. Estamos en un momento muy difícil. Esta semana todavía está muy alto el contagio. Cuídense, por favor, cuiden a los demás. Y les recuerdo los síntomas: fuertes dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida de olfato y el gusto, problemas respiratorios. Ante síntomas de este tipo, consulten a su médico. Por favor, cuiden a los demás, porque si cuidan a los demás, nos estamos cuidando nosotros mismos. Les reitero lo importante que es vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Que tengan ustedes una buena noche, o a la hora que puedan ver esta transmisión, se les agradece que la compartan, que Dios los bendiga y cuídense mucho, por favor.